Son las 2 de la mañana en la Ciudad de México. Omar García Harfuch no puede dormir. Lleva 3 horas sentado frente a su computadora, revisando nombres, fotos, expedientes. De repente, encuentra algo que lo deja helado. Un nombre que conoce. Una cara que ha visto 1000 veces. Alguien en quien confiaba. Alguien que todos los días entraba a las reuniones más secretas. Y ese alguien trabajaba para el enemigo. Esta es la historia real de cómo el secretario de Seguridad de México descubrió que el Cártel Jalisco Nueva Generación había logrado algo que nadie imaginaba, algo peor que cualquier ataque con armas, algo más peligroso que una balacera en plena calle. Habían metido a su gente, adentro, dentro del gobierno, dentro de la policía, dentro de los lugares donde se toman las decisiones más importantes del país. Y lo que Omar Harfuch descubrió esa madrugada iba a cambiar todo. Para entender esta historia, primero hay que saber quién es Omar García Harfuch. No es un político cualquiera, no es alguien que llegó al puesto por conocidos o por favores. Omar es un hombre que casi pierde la vida enfrentando al crimen organizado. Fue en junio del año 2020. Omar iba en su camioneta blindada por una calle de la Ciudad de México. Era temprano por la mañana. De repente, 2 camionetas lo bloquearon. Más de 20 hombres armados empezaron a dispararle. Querían matarlo. Le dispararon más de 400 veces. 400 balas contra su vehículo. Omar sobrevivió. Quedó herido. Pasó meses recuperándose. Pero no se rindió. Regresó más fuerte. Y desde ese día, el crimen organizado sabe que Omar García Harfuch es su enemigo número 1. Ahora Omar es el secretario de Seguridad de todo México. Es el hombre que la presidenta Claudia Sheinbaum eligió para cuidar al país. Es el responsable de enfrentar a los cárteles más peligrosos. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el famoso CJNG, es el más grande y violento de todos. Pero hay algo que muy poca gente sabe, algo que se mantuvo en secreto durante meses. El CJNG no solo opera en las calles, no solo vende drogas y secuestra personas, tiene una estrategia mucho más inteligente, mucho más peligrosa, una estrategia que casi nadie ve venir. Meten a su gente dentro del gobierno. Imagínate esto, tú eres policía, o trabajas en una oficina del gobierno, o eres militar. Un día alguien te busca, te ofrece dinero, mucho dinero, más de lo que ganas en un año, solo por pasar información, solo por avisar cuándo va a haber un operativo, solo por decir qué rutas van a revisar, solo por compartir nombres de los jefes, solo por cerrar los ojos en el momento indicado. Algunos dicen que no, pero otros aceptan. Y así, poco a poco, el cártel empieza a tener ojos y oídos en todos lados. En las policías municipales, en las corporaciones estatales, en las oficinas federales, incluso en lugares donde se supone que está la gente más preparada, más honesta, más confiable. El CJNG es experto en esto. No nació ayer. Lleva más de una década creciendo. Empezó en Jalisco, de ahí su nombre, pero ahora está en más de 20 estados de México. Controla rutas de droga, controla puertos, controla mercados, y para controlar todo eso, necesita información. Por eso infiltra, por eso corrompe, por eso busca gente clave en puestos estratégicos. Y eso fue lo que Omar García Harfuch descubrió aquella madrugada. Regresemos a esa noche. Omar está revisando expedientes de su equipo. No es la primera vez que lo hace, pero esta vez algo no le cuadra. Hay reportes que no coinciden. Hay operativos que fracasaron sin explicación. Hay información que se filtró. Hay arrestos que nunca llegaron a nada. Omar es un hombre meticuloso. No deja pasar los detalles. Empieza a conectar puntos. Revisa llamadas telefónicas. Revisa movimientos bancarios. Revisa horarios. Revisa con quién se reúne cada persona de su equipo. Y entonces lo ve. Un nombre. Una persona que trabaja en un puesto de confianza. Alguien que tiene acceso a información clasificada. Alguien que sabe cuándo y dónde van a actuar las fuerzas de seguridad. Y esa persona tiene conexiones extrañas, llamadas a números sospechosos, depósitos de dinero que no puede explicar, reuniones en lugares raros. Omar siente un golpe en el estómago, no puede creer lo que está viendo, pero los datos no mienten. Esa persona es un infiltrado. Omar
No actúa de inmediato, no puede. Si mueve ficha muy rápido, el infiltrado se da cuenta y desaparece. O peor, avisa al cártel y todos los demás infiltrados se esconden. Así que Omar hace algo más inteligente. Espera, observa, reúne pruebas. Y mientras tanto, empieza a revisar a más personas. Si hay uno, puede haber más. Y sí, hay más. En las siguientes semanas, Omar y un equipo muy pequeño de gente de absoluta confianza empiezan a descubrir una red completa. No es solo una persona, son varias. En diferentes oficinas, en diferentes estados, en diferentes niveles del gobierno. El CJNG había hecho un trabajo perfecto. Había reclutado gente en lugares clave, gente que podía avisar de operativos, gente que podía borrar archivos, gente que podía desviar investigaciones, gente que podía proteger a los jefes del cártel. Era como tener un ejército invisible, un ejército que no usa armas, que no dispara, que trabaja desde adentro, silencioso, letal. Y lo peor de todo, nadie lo sabía. Ahora imagina lo que significa esto. Tú planeas un operativo grande, vas a arrestar a un jefe importante del cártel, juntas a tu equipo, preparas todo, eliges el día, eliges la hora y le dices a tu gente de confianza, mañana a las 5 de la mañana entramos, pero uno de tu equipo es un infiltrado. Esa misma noche el infiltrado hace una llamada, avisa, le dice al cártel, mañana vienen, a las 5, van a entrar por el norte. Cuando tú llegas al lugar al día siguiente, no hay nadie. El jefe del cártel ya se fue. Las armas ya no están. Las drogas desaparecieron. Todo limpio, todo vacío. Y tú te preguntas, ¿cómo supieron? ¿Quién les avisó? Esto pasaba una y otra vez. Operativos que fallaban, arrestos que no se concretaban, investigaciones que se enfriaban. Y todo porque había gente adentro pasando información. El CJNG lo sabía todo antes que nadie. Omar García Harfuch entiende que tiene que actuar, pero no puede hacerlo solo. Necesita el apoyo de la presidenta. Necesita que Claudia Sheinbaum sepa lo que está pasando. Una mañana, Omar pide una reunión urgente. Entra al despacho de la presidenta con una carpeta llena de documentos. Cierra la puerta. Se sienta frente a ella. Tenemos un problema grave, le dice. Claudia Sheinbaum lo mira. Sabe que si Omar dice que es grave, es porque realmente lo es. Omar abre la carpeta. Le muestra los nombres, las pruebas, los depósitos bancarios, las llamadas, las conexiones. Tenemos infiltrados del CJNG en puestos estratégicos del gobierno, le dice. No es uno, son varios. Y están en lugares donde pueden hacer mucho daño. Claudia Sheinbaum no es una mujer que se asuste fácil. Ha sido jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ha enfrentado crisis. Ha tomado decisiones difíciles. Pero esto es diferente. ¿Cuántos?, pregunta. No lo sabemos todavía. Pero los que hemos identificado son suficientes para comprometer operativos completos. Hay un silencio largo, pesado. La presidenta sabe lo que esto significa. Si el crimen organizado tiene gente adentro, no hay estrategia de seguridad que funcione. No importa cuántos policías pongas en las calles, no importa cuántos soldados despliegues. Si el enemigo sabe todo lo que vas a hacer, siempre te va a ganar. ¿Qué propones?, pregunta Claudia. Limpiar la casa, responde Omar, pero con cuidado, sin hacer ruido. Si ellos se dan cuenta de que los descubrimos, van a desaparecer y nunca los atraparemos. La presidenta asiente. Hazlo, tienes luz verde, pero necesito resultados. Empieza entonces una operación secreta. Tan secreta que solo un puñado de personas la conoce. Ni siquiera los jefes de otras dependencias saben lo que está pasando. Omar forma un equipo especial, gente de su absoluta confianza, gente que ha trabajado con él durante años, gente que casi murió con él en aquel atentado de 2020, gente que odia al crimen organizado tanto como él. Empiezan a vigilar a los infiltrados, los siguen, graban sus llamadas, revisan sus computadoras, ven con quién se reúnen, a dónde van, qué hacen, y con cada día que pasa descubren más cosas. Descubren que uno de los infiltrados trabaja en una oficina de inteligencia, tiene acceso a bases de datos, puede ver expedientes de investigaciones activas.
y pasa esa información al cártel por mensajes encriptados. Descubren que otro infiltrado trabaja en logística. Él sabe cuándo van a mover armas decomisadas, cuándo van a transportar detenidos, y avisa para que el cártel pueda planear rescates o emboscadas. Descubren que hay un infiltrado en una policía estatal. Él avisa cuando van a hacer retenes en las carreteras. Así el cártel puede mover su droga sin problemas. Y lo más grave, descubren que hay un infiltrado muy cerca de la cúpula. Alguien que participa en reuniones de seguridad. Alguien que conoce la estrategia completa del gobierno contra el crimen organizado. Ese es el más peligroso de todos. Mientras tanto, el CJNG sigue operando como si nada. Siguen vendiendo droga, siguen extorsionando, siguen secuestrando, siguen matando y se sienten seguros. Creen que nadie los puede tocar, porque tienen información, porque tienen ojos adentro. Pero lo que no saben es que Omar García Harfuch ya los descubrió y está preparando el golpe. El plan es sencillo, pero arriesgado. Van a arrestar a todos los infiltrados al mismo tiempo, en diferentes ciudades, en diferentes estados, todo coordinado, todo sincronizado, para que ninguno pueda avisar a los demás. Es como un operativo militar, pero contra gente que se supone que es del mismo equipo. Omar elige una fecha, un día, una hora, y empieza a dar instrucciones, solo a la gente de confianza, solo a los que sabe que no están comprometidos. El día que te diga, vas a arrestar a esta persona, le dice a cada jefe de operativo, no importa quién sea, no importa qué cargo tenga, lo arrestas, sin avisar, sin hacer ruido, y lo llevas directamente a un lugar seguro. Los jefes de operativo asienten, saben que esto es serio, saben que están a punto de hacer historia, porque si logran limpiar al gobierno de infiltrados, será el golpe más duro que el CJNG ha recibido en años. Llega el día, es un martes por la mañana, todo parece normal, la gente va a trabajar, las oficinas abren, los policías salen a patrullar, nadie sospecha nada. Pero a las 8 de la mañana en punto empiezan los arrestos. En la Ciudad de México, un equipo entra a una oficina de inteligencia. Van directo al escritorio de uno de los infiltrados. Levántate, vienes con nosotros. El hombre se pone pálido, intenta resistirse, intenta pedir ayuda, pero no puede. Lo sacan esposado por una puerta trasera. En Jalisco, otro equipo arresta a un policía estatal. Lo detienen cuando está entrando a su turno. Ni siquiera tiene tiempo de reaccionar. En Michoacán, arrestan a un coordinador de logística. Lo sacan de su oficina frente a todos sus compañeros. Nadie entiende qué está pasando. Y así, en cuestión de 2 horas, caen 7 infiltrados. 7 personas que trabajaban para el CJNG desde adentro del gobierno. Todos son llevados a lugares diferentes, a instalaciones de máxima seguridad, donde nadie los puede contactar, donde no pueden hacer llamadas, donde no pueden avisar a nadie. El golpe es perfecto. Cuando el CJNG se da cuenta de lo que pasó, ya es tarde. Sus ojos adentro desaparecieron, sus fuentes de información se cerraron. De repente están ciegos. No saben qué va a hacer el gobierno, no saben dónde van a operar las fuerzas de seguridad, no saben qué están investigando, no saben nada. Es como si les hubieran apagado la luz, y Omar García Harfuch aprovecha ese momento. Porque ahora que los infiltrados están neutralizados, puede hacer operativos de verdad, operativos que el cártel no va a ver venir. En las siguientes semanas hay una serie de arrestos importantes, jefes de plaza del CJNG, operadores financieros, distribuidores de droga. Todos caen, uno tras otro. El cártel no sabe cómo responder. Están confundidos, asustados. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno les está ganando. Pero la historia no termina ahí. Los infiltrados arrestados empiezan a hablar. Algunos porque quieren reducir su condena. Otros porque ya no le tienen lealtad al cártel. Y lo que cuentan es escalofriante. Hablan de cómo los reclutaron, cómo les ofrecieron dinero, cómo los amenazaron si decían que no, cómo les dieron teléfonos especiales para comunicarse, cómo les enseñaron a pasar información sin levantar sospechas. Uno de ellos cuenta que le pagaban 50,000 pesos al mes, solo por avisar de operativos. Era fácil, dice.
Yo solo mandaba un mensaje y ya, nadie sospechaba nada. Otro cuenta que lo amenazaron. Me dijeron que si no cooperaba, iban a matar a mi familia. Yo tenía miedo, por eso lo hice. Y el más grave de todos, el infiltrado que estaba cerca de la cúpula, confiesa que llevaba años pasando información. El cártel sabía todo, cada movimiento, cada estrategia, todo. Esa confesión hace que Omar García Harfuch se dé cuenta de algo terrible. Durante años, el gobierno estuvo peleando con las manos atadas, porque todo lo que planeaban, el cártel ya lo sabía. Pero ahora eso cambió. La noticia de los arrestos no se hace pública de inmediato. El gobierno decide mantenerlo en secreto. No quieren que el CJNG sepa exactamente qué pasó. No quieren darles información. No quieren que reaccionen. Pero eventualmente, algunos medios empiezan a reportar que hubo arrestos de funcionarios públicos. Empiezan a circular rumores. La gente se pregunta qué está pasando. Y entonces, en una conferencia de prensa, un periodista le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum: ¿es verdad que arrestaron a infiltrados del CJNG en el gobierno? Claudia Sheinbaum mira a la cámara, respira hondo y responde con calma: sí, es verdad. Identificamos a personas que trabajaban para el crimen organizado desde adentro de instituciones del gobierno. Ya fueron arrestadas, ya están siendo procesadas. Y quiero dejar algo muy claro. En este gobierno no va a haber tolerancia para la corrupción. No va a haber tolerancia para la traición. La sala de prensa queda en silencio. Es la primera vez que un gobierno mexicano admite públicamente que tuvo infiltrados del crimen organizado en sus filas. Pero la presidenta no se detiene ahí. Continúa. Queremos agradecer el trabajo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de todo su equipo. Gracias a su trabajo profesional, logramos detectar y neutralizar esta amenaza. Pero esto no termina aquí. Vamos a seguir limpiando nuestras instituciones. Vamos a seguir combatiendo al crimen organizado y vamos a ganar. Las reacciones no se hacen esperar. Algunos celebran. Dicen que por fin hay un gobierno que se atreve a limpiar la casa. Que por fin alguien enfrenta la corrupción desde adentro. Otros critican. Dicen que esto demuestra que el gobierno estaba infiltrado, que es una prueba de debilidad, que el CJNG es más poderoso de lo que se pensaba. Pero Omar García Harfuch no se preocupa por las críticas. Él sabe que hizo lo correcto, sabe que descubrir a los infiltrados era solo el primer paso. Ahora viene lo más difícil, evitar que vuelva a pasar. Porque el CJNG no se va a rendir. Van a intentar meter a más gente. Van a buscar nuevos contactos. Van a ofrecer más dinero. Van a usar más amenazas. La guerra no terminó, solo cambió de estrategia. Hoy, meses después de aquellos arrestos, la situación es diferente. El gobierno ha implementado nuevos protocolos de seguridad. Revisan constantemente a su personal. Hacen pruebas de confianza. Monitorean movimientos sospechosos. Todo para evitar que vuelvan a infiltrarse. Omar García Harfuch sigue trabajando día y noche. Sigue persiguiendo al CJNG. Sigue desmantelando sus operaciones. Y aunque sabe que el camino es largo, también sabe que van por el camino correcto. Porque descubrir a los infiltrados no solo fue un golpe al cártel. Fue un mensaje que dice: ya no pueden esconderse, ya no están seguros, ya no tienen el control. Y para un cártel que se creía invencible, ese es el golpe más duro de todos. Esta historia nos deja una lección importante. El crimen organizado no solo pelea con armas, no solo usa violencia, usa inteligencia, usa estrategia, se infiltra, corrompe, compra lealtades, amenaza familias. Y la única forma de vencerlo es con honestidad, con valentía, con gente que no se venda, con gente que esté dispuesta a arriesgar todo por hacer lo correcto. Omar García Harfuch es una de esas personas. Sobrevivió a 400 balazos. Pudo haberse retirado, pudo haber dicho ya no más, pero no lo hizo. Regresó y está peleando la batalla más difícil de todas, la batalla contra la traición interna, porque al final del día, el enemigo más peligroso no es el que está afuera, es el que está adentro, el que te sonríe todos los días, el que se sienta en tu misma mesa, el que conoce tus planes y luego te traiciona.
Pero cuando ese enemigo es descubierto, cuando la traición sale a la luz, entonces comienza la verdadera justicia. Y esa justicia apenas está empezando.